Bueno, en los últimos tiempos nada más se habla de Nicaragua y qué bueno, hay que celebrar que hoy tenemos aquí a una nicaragüense como Ana Lucía Álvarez, economista feminista, activista, defensora de los derechos humanos y hay que decir economista con una maestría en la Universidad de Cornell en administración pública precisamente. Vamos a escuchar de viva voz cuál es como nicaragüense, ¿cómo piensa que se gestó, cómo fue evolucionando la situación hasta al día de hoy de lo que está pasando en Nicaragua, que se cuentan 400 muertos a partir de abril? Sí. ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Cómo desembocó en esa situación? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Ana Mitila, muchísimas gracias, Juan, por invitarme y por tener la oportunidad de hablar sobre la situación que estamos pasando en Nicaragua. Bueno, quiero comenzar reforzando lo que vos decías, lo que está pasando en Nicaragua es un genocidio tremendo. El gobierno de Nicaragua está haciendo un uso brutal, excesivo y letal de la fuerza contra la población civil. Y bueno, ¿y cómo se gesta? Bueno, eso comienza el 18, 19 de abril y bueno, actualmente llevamos más o menos 3 meses resistiendo. Y eso comienza, ¿verdad? El detonante, por así decirlo, más inmediato fueron 2 eventos. Uno, la negligencia del gobierno de Nicaragua ante la quema de una reserva muy importante para el país, Indio Maíz, y unas reformas a la seguridad social que venían a mermar más o menos en un 5% las pensiones a los adultos mayores. Entonces, ese fue el detonante inmediato, pero la verdad es que si analizamos más profundamente la situación, lo que lleva a este estallido social que tiene su clímax en el 18 de abril, 19 de abril, realmente es el resultado de un proceso de profundo descontento social de la población nicaragüense ante un sistema y ante un régimen que lleva 11 años en un proceso profundo de concentración del poder, de secuestro paulatino de la poca e incipiente institucionalidad democrática que íbamos en proceso de construir en Nicaragua. De un régimen que llevaba 10 años reprimiendo de alguna manera la protesta social. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2008, con uno de los fraudes electorales de las elecciones municipales, que salimos a protestar y fuimos reprimidos por estos grupos parapoliciales que ya existían y ya operaban en Nicaragua con impunidad. Y tuvimos que ir a refugiarnos en las casas de vecinos porque nos perseguían con machetes. El movimiento campesino también lleva 5 años resistiendo en Nicaragua a una ley entreguista del gobierno, del régimen Ortega Murillo, que le hizo una concesión canalera a una empresa china de maletín. Y el movimiento campesino llevaba 95 protestas en Nicaragua que habían sido reprimidas. Entonces, había ya un proceso de descomposición de la situación en Nicaragua que tiene su clímax el 18 de abril por esta, como les decía antes, por esta reforma a la seguridad social. La gente sale a las calles, los grupos sacan a los grupos parapoliciales, golpean. Hay unas imágenes muy fuertes de cómo se reprimió la protesta. Al día siguiente la gente decidió volver a salir a las calles y ahí es cuando comienza la matanza. Bueno, Perpetuada por pero la policía. eso lo hemos visto y le hemos dado seguimiento y nosotros nos ha preocupado mucho la situación en Nicaragua. Pero, ¿qué hace apenas que menos de 2 años que fue reelecto el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, electa vicepresidenta, que ya tenía cierto cuestionamiento nepótico? ¿Qué es lo que pasó? Que fue electo y entonces poco tiempo después está en el piso casi el gobierno. Bueno, como les decía antes, nosotros ya hablábamos de fraudes electorales en las elecciones, en las elecciones anteriores, ¿no? En la del 2008. En la del 2008, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, había una prohibición constitucional para que Daniel Ortega se reeligiera, ¿verdad? Estaba prohibida la reelección indefinida en Nicaragua y, bueno, a través de triquiñuelas, Daniel Ortega
se reelige, ¿verdad?, a través de un fallo. Pusieron una Suprema Corte a interpretar la Constitución. Exactamente, el fallo de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y entonces, bueno, cambian la Constitución de esa manera y, bueno, para dotar su reelección de legalidad, ¿verdad?, y legitimidad. Entonces, él alega, ¿verdad?, a través además de un Consejo Supremo Electoral que está totalmente cooptado y partidarizado hacia el Frente Sandinista, y bueno, él alega, ¿verdad?, y el Consejo Supremo Electoral, que gana las elecciones con más del 70%. Sin embargo, nosotros en Nicaragua, lo que decíamos, ¿no?, en Nicaragua lo que hubo es un fraude electoral que ya se venía, digamos, fraguando de tiempo atrás. Y prueba de eso, ¿verdad?, es que es lo que estamos viviendo ahora. Si efectivamente Daniel Ortega hubiese ganado las elecciones con el porcentaje que dice haber ganado las elecciones, este estallido social que estamos viviendo en Nicaragua no se hubiese dado, pues porque no se hubiesen prestado las condiciones. Es decir, lo que esto reafirma es la falta de legitimidad que tiene el gobierno dictatorial de la pareja Ortega Murillo. Sí, por otro lado, siempre se atribuye a las protestas sociales un componente económico. En este caso, ¿qué dirías? ¿Cuál es la situación económica de Nicaragua antes del inicio de la protesta? Y tú eres economista. Y tú eres economista. O sea, nos preguntamos, bueno, Sí. ¿es que había un deterioro económico? Bueno, en las cifras que maneja el Banco Central y algunos centros de pensamiento en Nicaragua es que en general hubo un crecimiento sostenido en Nicaragua en los últimos 11 años del 3 al 4%. Pero ¿qué explica ese crecimiento económico? Bueno, por un lado, el precio de los principales productos de exportación en Nicaragua el precio internacional de los principales productos había estado alto, es decir, el café, la carne, etcétera, había estado alto. Eso dinamizó claramente la economía, pero también la inyección de plata que recibió Nicaragua de Venezuela. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares anuales, 500 millones de dólares anuales que también dinamizan la economía y que la pareja presidencial además no pasó por presupuesto general de la República y por ende hizo uso bastante arbitrario y discrecional de ese dinero. Entonces parte de esa plata sirvió para montar una maquinaria prebendaria y clientelista funcional al Frente Sandinista y otra parte de ese dinero también sirvió para consolidar digamos un sistema de empresas público-privadas alrededor o cuyo nodo o cuyo eje de poder era no solamente Daniel Ortega, sino toda su familia, es decir, la familia Ortega Murillo. Entonces, todo eso, ¿verdad?, de alguna manera contribuye a dinamizar un poco la economía, pero 2 años atrás, bueno, por la crisis en Venezuela, esa inyección de dinero se disminuye sustancialmente. También los precios de algunos de estos productos de exportación disminuyen y eso hace que la economía nicaragüense deje de dinamizar. Es un poco artificial. Es un poco artificial, pero dependiente de factores exógenos, se cae. Exactamente, se cae y eso sumado, ¿verdad?, a la crisis política y de derechos humanos y a la represión inaudita que estamos viviendo en Nicaragua. Es decir, sí hay un componente económico definitivamente, pero lo central en lo que está sucediendo en Nicaragua no es eso. Pues sí, lo central que está sucediendo en Nicaragua es la indignación del pueblo nicaragüense por la represión brutal, por el uso de la fuerza desmedida y letal. ¿Y cómo explicar, por ejemplo, que después de años de complicidad del empresariado, de repente el empresariado está con el pueblo, está protestando a Daniel Ortega? Sí, es que, bueno, parte del modelo del Frente Sandinista, ¿verdad?, es que logró mantener cierta estabilidad artificial, como bien decía, a través de un sistema de alianzas con el gran capital, un sistema de alianzas con la empresa privada. Sin embargo... Y con las iglesias también. Y con la iglesia, que había tenido mala relación a Daniel Ortega en sus primeros gobiernos. Pero... Exactamente, pero bueno, hace este pacto con la Iglesia Católica, penaliza el aborto en general, incluso las 3 causales, pero bueno, con los primeros muertos en Nicaragua a partir del 19 de abril, ese sistema de alianza se rompe y la empresa privada toma distancia
del Frente Sandinista, la Iglesia también toma distancia del Frente Sandinista, por lo menos los sectores que todavía seguían aliados con Daniel Ortega, y bueno, pues ahora... Sí, pero hay quienes creen que el imperialismo americano, que está otra vez pendiente sobre Nicaragua, que es el responsable de lo que está pasando, que ha creado una crisis. ¿Cómo es la cosa? Las relaciones con Estados Unidos en los últimos años, ¿cómo habían sido? Bueno, las relaciones del Frente Sandinista con Estados Unidos habían sido muy buenas. Hasta el estallido. Hasta el estallido, exacto. Pero ese no es un discurso nuevo de Daniel Ortega, ese es el discurso, esa es la retórica y el discurso que históricamente Daniel Ortega ha usado para desresponsabilizarse de lo que le corresponde dentro de lo que está pasando. Y con esto no estoy diciendo que el actuar de Estados Unidos no haya sido nefasto, definitivamente ha sido nefasto en la historia de Nicaragua, pero en este momento particular, en el marco de la crisis, la verdad es que hay pruebas suficientes, pues, y no solamente lo dicen las imágenes y la evidencia que desde Nicaragua y con mucha valentía el pueblo nicaragüense ha logrado recabar, sino que también lo dicen los organismos internacionales. Lo que decimos en Nicaragua es: vengan. Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, vengan, estamos abiertos, o sea, que queremos escrutinio internacional porque queremos que quede constancia y evidencia de lo que efectivamente está pasando en Nicaragua. Y la verdad es que ese discurso de Daniel Ortega no tiene ningún fundamento, solo existe en su cabeza. Bueno, la petición es que Daniel Ortega adelante las elecciones, parece que esa es la salida menos conflictiva, pero él se niega. Sí. Se mantendrá la presión, se mantiene a pesar de la dura represión. Por ejemplo, la semana antepasada vencieron la resistencia de Masaya, Monimbó, ese legendario barrio que ya al que no pudo vencer la dictadura de Somoza, Monimbó. Bueno, lo que nosotros queremos en Nicaragua es la renuncia inmediata de Daniel Ortega y posterior a eso el adelanto de las elecciones. Efectivamente, Daniel Ortega está muy reacio a eso. Y efectivamente la represión ha sido brutal. Pero el ejército sandinista no ha participado de esa represión. Pero tampoco ha desmantelado los grupos parapoliciales, que ese es uno de sus mandatos. Eso es uno de sus mandatos. Es decir, dentro de la Constitución nicaragüense no hay ningún otro grupo aparte de la policía y el ejército con posibilidad de usar el tipo de armas que están utilizando y operando de la manera que están operando los grupos parapoliciales. Efectivamente la represión ha sido brutal y la represión en Masaya, en Monimbó, como bien decías, ha sido tremenda, pero el movimiento popular amplio y cívico desde el que estamos luchando en Nicaragua sigue activo y las manifestaciones la semana pasada, por ejemplo, luego de la represión y luego de la matanza que ha habido en Nicaragua han sido históricas. Pues, es decir, si uno ve las imágenes aéreas de las marchas la semana pasada, increíble, pues que sigamos todavía saliendo lo masiva de la todavía. Semana. Lo que pasa es que estamos... duras represiones, 440 muertos. A pesar de eso, y eso es lo que está demostrando el pueblo nicaragüense, es una gran valentía, pues, y efectivamente estamos pasando a otra modalidad de lucha, es decir, los tranques, las barricadas, que eran los fenómenos que se estaban viendo en los meses anteriores, el gobierno y con sus fuerzas de ocupación logró desmontar muchísimo de eso, pero eso no significa que la resistencia y la insurrección cívica nicaragüense se haya vencido. Pues, y otro gran elemento a rescatar, y creo yo que esto es un parteaguas histórico en lo que está pasando en Nicaragua, es que la gran convicción de todos y todas los nicaragüenses en este momento es que esto tiene que ser un proceso cívico, es decir, nosotros no queremos volver a tener una guerra civil en Nicaragua. Es una resistencia cívica. Bueno, ¿y qué papel tiene Ana Lucía Álvarez en este proceso ahora mismo? ¿Cómo viniste a parar aquí? Bueno, yo soy, en el marco de esta crisis he colaborado con una facción del movimiento estudiantil, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. ¿Tú eres profesora universitaria? Yo soy profesora horario de una universidad en Nicaragua, también soy investigadora, soy activista, soy defensora de derechos humanos. Y bueno, surge la oportunidad de venir acá también a poder hacer un poco de denuncia
renuncia, de trabajo político. Definitivamente en Nicaragua nosotros estamos librando una batalla compleja, sin embargo sabemos la importancia que tiene el apoyo internacional y la solidaridad internacional para con el pueblo nicaragüense, y eso es un poco, ¿no?, lo que Bueno, pues estamos vamos a tener haciendo. que montar de nuevo el Comité de Solidaridad Sí, con Nicaragua, por que yo favor. fui de los fundadores por allá, por el Sí. año 78, 79, 78, fue un año antes de la Revolución Sandinista, y aquí vinieron mucha gente relevante de Nicaragua para exponer la situación, y fuimos partícipes de esa solidaridad. Hay que mantenerla entonces. Sí, porque sin esa solidaridad, además también el triunfo de la revolución sandinista en aquel momento hubiese sido probablemente más difícil, Bueno, y lo mismo ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas Ana gracias Lucía, a ustedes por el espacio. Álvarez, que cuando el triunfo de la revolución sandinista no había nacido, ¿verdad? Soy hija de la revolución, Por nací eso, tú durante la naciste revolución. después. Sí. Es una pena que, bueno, tú no viviste aquel proceso, lo que lo vivimos, y fuimos solidarios con Nicaragua, lo vemos con mucha pena. Esta degeneración, haber visto, por ejemplo, a Carlos Mejía Godoy implorando a la puerta de una cárcel por la vida de uno de los hijos de uno de sus músicos, de Palacagüina, el famoso legendario grupo musical folclórico nicaragüense. Da mucha pena eso. Muchas gracias, Ana Lucía Álvarez, y te deseamos muchos éxitos. Ojalá que pronto podamos volver a recuperar el proceso democrático en Nicaragua. Muchas gracias también a todas y todos ustedes por la compañía de este martes. Nos vemos mañana a partir de las 6 aquí en 1+1, principio y fin de la comunicación.